Hola a todos, soy Víctor Moya y en esta ocasión vamos a analizar lo que son los potenciales de membrana y por lo tanto vamos a estudiar el potencial de reposo, el potencial umbral y el potencial de acción, entre otros. Lo primero a tener claro antes de entrar a hablar de potenciales de membrana es el concepto de gradiente electroquímico. Cuando hablamos de un gradiente electroquímico, estamos hablando de una diferencia de carga y de concentración entre dos compartimentos. De tal manera que lo primero que debemos recordar y considerar, tener presente a lo largo de prácticamente todo el curso, es cómo se distribuyen los cationes y los aniones en el medio extra y en el medio intracelular. Entonces, en ese sentido, nos vamos a dar cuenta que el ion sodio es más abundante en el medio extracelular, en cambio el ion potasio es más abundante en el medio intracelular. El ion calcio, por su parte, es más abundante en el medio extracelular. Sin embargo, hay que tener presente que dentro del citoplasma hay lugares en que se almacena calcio, como por ejemplo en las mitocondrias y en el retículo endoplásmico liso, de tal manera que las concentraciones dentro de esos organelos van a ser más altas que en el citosol. Entonces significa que en el citoplasma también se van a generar gradientes de ion calcio. Luego tenemos el ion magnesio, que es más abundante en el medio intracelular. Si pasamos a los aniones, nos vamos a dar cuenta que el ion cloruro es más abundante en el extracelular, al igual que el ion bicarbonato, que también es más abundante en el extracelular. El ion sulfato también es más abundante en el extracelular. En cambio, el ion fosfato es más abundante en el medio intracelular, al igual que las proteínas, que también son más abundantes. En este sentido, es importante tener presente que las proteínas a pH fisiológico tienden a tener carga neta negativa, por lo cual entonces tendríamos que pensar que estas proteínas, que son más abundantes en el intra, van a contribuir entonces con su carga negativa en esa zona. Ahora bien, los potenciales de membrana están relacionados directamente con lo que son los canales iónicos. Y si ustedes recuerdan, los canales iónicos se enmarcan en un mecanismo de transporte que se llama la difusión facilitada y que además es un mecanismo de transporte pasivo. Entonces los canales iónicos van a permitir el flujo de iones a favor de su gradiente electroquímico a través de ellos, y los podemos dividir en dos tipos: los canales iónicos regulados y los canales iónicos no regulados, que también se conocen como canales de fuga. Es importante recordar que los canales iónicos no regulados están siempre abiertos, esa es su conformación, y por lo tanto, mientras exista un gradiente electroquímico, los iones se van a mover a través de ellos. En cambio, los canales iónicos no regulados presentan como mínimo dos conformaciones, que serían cerrado o abierto. El flujo de iones en este caso va a ser solamente posible cuando el canal se abra. Y en base al factor que promueve la apertura del canal, se subdividen estos canales iónicos regulados en canales iónicos regulados por voltaje, canales iónicos regulados por ligando o canales iónicos regulados mecánicamente. Esto significa que en el caso de un canal iónico regulado por voltaje, se va a abrir cuando cambie el potencial de membrana o voltaje. Significa en el caso de los canales iónicos regulados por ligando que este se va a abrir cuando una señal o ligando específico se una a un sitio en el canal iónico. Y por último, los canales iónicos regulados mecánicamente
son aquellos que se van a abrir cuando haya una deformación en la membrana, cuando haya un aumento de la tensión ocasionado por un aumento de la presión. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuál es la importancia fisiológica de estas dos clases de canales? Que los canales iónicos no regulados son los que van a determinar el potencial de reposo. En cambio, los canales iónicos regulados son los que tienen que ver con el potencial de acción. Veamos, aquí tenemos una membrana plasmática, aquí se ve la bicapa lipídica y de color azul, rojo y, o si ustedes quieren celeste, azul y rojo, tenemos entonces canales iónicos no regulados o de fuga presentes en esta membrana. Entonces de color rojo tenemos canales de ion sodio y de color celeste tenemos los canales de ion potasio. De color azul a su vez tenemos los canales de ion cloruro. Bueno, ¿qué importancia tiene esto? El número de canales iónicos por unidad de área le vamos a llamar densidad de canales iónicos. Y en esta imagen vemos que hay un mayor número de canales de potasio en esta región o en esta unidad de área. Por lo tanto, en comparación con los canales de sodio y los canales de ion cloruro, por lo tanto tendríamos que decir que esta membrana es muy permeable al ion potasio, mucho más que al sodio y que al ion cloruro. Por otra parte, si nos concentramos ahora en el ion sodio, en este ejemplo vemos que hay un solo canal y en el caso del ion cloruro también hay un solo canal, lo que significa que la permeabilidad al ion sodio y al ion cloruro en este caso son equivalentes. Ahora bien, si ustedes recuerdan los gradientes de concentración del potasio, nosotros habíamos visto que el potasio está más concentrado en el intra que en el extra. Por lo tanto, si tenemos un canal iónico, el ion potasio se va a mover desde el medio intracelular hacia el medio extracelular. Como el ion potasio es positivo, significa la salida de cargas positivas hacia el medio extracelular. Ahora bien, en el caso del canal de sodio, recordemos que el gradiente de sodio me decía que el sodio está más concentrado en el extra y menos concentrado en el intra. Por lo tanto, el ion sodio va a tender a moverse hacia el intra. Por su parte, el ion cloruro estaba más concentrado en el extra que en el intra y por eso va a tender a moverse hacia el medio intracelular. Ahora, ¿qué pasa acá? Eso significa entonces que la permeabilidad al potasio es mucho mayor que al sodio. Significa que más cargas positivas van a salir que las cargas positivas que van a entrar. Si eso ocurre, al salir más carga positiva que la que entra, se va a empezar a generar un predominio de carga negativa en el intra con respecto al medio extracelular. Ese predominio de carga negativa en el intracelular es lo que nos va a generar un potencial de membrana negativo. Ahora, uno podría pensar, pero algo tendrá que ver entonces el ion cloruro porque está entrando y tiene carga negativa. Sin embargo, si nosotros nos fijamos, comparamos la permeabilidad al ion cloruro y al sodio, son iguales. Entonces eso significa que si por el canal de sodio entra una carga positiva, por el canal de ion cloruro también entra una carga, pero es negativa en este caso. Por lo tanto, si entra una positiva y una negativa, el efecto neto en el potencial de membrana va a ser nulo porque estas cargas se van a hacer cero. En otras palabras, para que el potencial de membrana sea negativo, para explicar por qué el potencial de membrana en este caso va a ser negativo, la principal razón es la salida de ion potasio
o dicho de otro modo, la gran permeabilidad al ion potasio que presenta esta membrana. Bueno, esto que acabamos de ver es lo que ocurre en la membrana plasmática de las neuronas. Y por esa razón, el potencial de reposo de una neurona va a ser negativo. Aquí va a haber otros factores que también contribuyen, como la mayor presencia de proteínas en el medio intracelular, que como recordarán, tienden a tener carga neta negativa. Y el otro factor que también contribuirá es la acción de la ATPasa de sodio-potasio, que como ustedes recuerdan, saca 3 iones sodios al medio extracelular y mueve 2 iones potasio al intra. O sea, saca 3 cargas positivas y solo introduce 2. Eso ya va a generar un predominio de carga negativa en el intracelular. ¿Ok? Entonces, contribuye. Cuando yo digo contribuye, significa que aportan al valor o al gradiente final, al valor neto del potencial. Sin embargo, la causa de que sea negativo el potencial de reposo obedece a los canales de fuga de ion potasio. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del flujo de iones a través de un canal, hemos dicho que los iones se mueven a favor de su gradiente electroquímico. ¿Qué significa esto? Que hay dos fuerzas que operan para determinar el flujo neto final del ion. El gradiente eléctrico, que tiene que ver con la carga del ion y tiene que ver también con el potencial de membrana, o sea, con la diferencia de carga entre estos dos compartimentos, y el gradiente químico, que tiene que ver con, en el fondo, el gradiente concentración. Entonces, por ejemplo, si nos concentramos en un canal de potasio, nosotros nos vamos a dar cuenta que el gradiente de potasio va a tender a, el gradiente de concentración de potasio, que es el gradiente químico, va a tender a empujarlo hacia el medio extracelular. ¿Por qué? Porque el potasio se va a mover desde una región de mayor concentración hacia una región de menor concentración. Bien. Y si ahora consideramos que el potencial de esta membrana es negativo, significa entonces que el ion potasio se va a estar moviendo en contra del gradiente, ya que se va a mover desde el medio intracelular al extracelular. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿por qué digo esto? Porque la carga negativa que está acá presente, predominante, y la carga positiva acá, van a tender a dificultar la salida del ion potasio. Es decir, si pensamos en el gradiente eléctrico, ese va a tender a empujar al potasio hacia adentro, debido a que el potasio es positivo y el potencial de membrana es negativo. Sin embargo, si el gradiente químico es mayor que el gradiente eléctrico, significa que la fuerza neta resultante va a apuntar hacia el medio extracelular. Esa fuerza neta resultante es el gradiente electroquímico, y eso es lo que va a empujar al potasio hacia el medio extracelular. Entonces, si resumimos esto último, diríamos que cuando hablamos del gradiente electroquímico del potasio, su gradiente químico apunta hacia el medio extracelular, pero su gradiente eléctrico tiende a moverlo hacia el medio intracelular. Distinto es el caso del sodio, en donde tanto el gradiente químico como el gradiente eléctrico lo van a empujar hacia el medio intracelular. ¿Ok? En el caso del ion cloruro va a pasar algo parecido a lo que pasa en el del ion potasio, porque el gradiente químico del ion cloruro lo empujan hacia el intracelular, pero el gradiente eléctrico lo empuja hacia el extracelular.